de Córdoba, compañera de la Ejecutiva Regional Carmen, senadora, compañero de la UJP, a todos los amigos y amigas todos. Bueno, es un motivo de orgullo para mí, en representación de la UGT Andalucía, estar en la presentación de este estudio realizado por el profesor don Salvador Puertacho de la Cátedra de Historia Contemporánea de la Universidad. Es catedrático, ¿no? Es catedrático, es que hay que decirlo. Y este estudio, que se titula Ni rebeldes ni primitivos, trata sobre los trabajadores y trabajadoras de la tierra y la contribución al proceso de democratización en España. Este estudio ha sido subvencionado por la Dirección General de Memoria Democrática, que dependía del Ministerio de Presidencia y ahora es del Ministerio de Política Territorial. Para la UGT y también para FUDEPA, realizar trabajos como este, darlo a conocer y difundirlo, es fundamental porque para nuestra acción sindical es prioritaria la protección y la defensa de la memoria democrática, porque tenemos una gran deuda pendiente con las personas que dieron su vida por los ideales de justicia y libertad y que sufrieron junto con sus familias desde tener que abandonar sus países para poder salvar. Soy yo. Para poder salvar. Para que no murieran, para poder salvar su vida, ¿no? Y que, bueno, muchísimos de ellos eran compañeros y compañeras de la UGT que fueron encarcelados, sufrieron el exilio, fueron asesinados, fusilados, tan solo por pensar diferente y ser coherentes con sus ideales de libertad, igualdad y justicia. Y también muchos de ellos tan solo fueron represaliados por tener un carnet. Por eso este estudio sobre la implantación de la UGT y del sindicalismo agrario en nuestra Andalucía nos permite conocer la gran importancia y contribución que las secciones agrarias de nuestro sindicato tuvieron en la consolidación y la normalización de la democracia en nuestro país. Además de reivindicar la indiscutible aportación que el mundo del trabajo rural hizo a las luchas por las conquistas de las libertades democráticas y que fue silenciado a lo largo de 40 años de la dictadura de Franco, además de haber sufrido de primera mano una fuerte represión durante la guerra y la dictadura. Hay que recordar que existía una importante afiliación a la Federación de Trabajadores de la Tierra, de UGT, y esto hizo que estuviesen organizados para oponer una resistencia activa y muy incómoda contra el golpe de Estado y la rebelión militar y contra el fascismo, que se estaba implantando prácticamente en toda Europa. La conciencia de ser trabajadores, de luchar por los derechos de los campesinos pobres y los jornaleros, chocó frontalmente con la burguesía agraria que planteaba mayoritariamente discursos políticos e ideológicos antidemocráticos y antirrepublicanos. Por eso, durante la Segunda República, las organizaciones sindicales, como la nuestra, la UGT, tuvieron como preocupación principal la defensa de los intereses sociales y las reivindicaciones laborales de los jornaleros. Pero a causa de la guerra, a quedar en zonas republicanas, fundamentalmente en las provincias de Andalucía Oriental, ahí la UGT tenía un predominio en el movimiento colectivo agrario, ¿no? Y el otro sindicato, la CNT, estaba en un segundo plano, ya que tenían mucha más fuerza en la Andalucía occidental, que estaba dominada por el ejército franquista. El nivel de desarrollo alcanzado por las organizaciones jornaleras socialistas y las propuestas de poner en marcha las colectividades agrarias, las cooperativas o cualquier otra forma de lo que hoy llamamos economía social. Durante la guerra, además de su actividad sindical, también jugó un papel fundamental la UGT, que fue el de proporcionar una solución eficaz a un problema real, que era el de distribuir y alimentar a una población que crecía por la afluencia de refugiados y evacuados que llegaron desde el primer momento huyendo de otras zonas dominadas por el ejército franquista y de las grandes ciudades bombardeadas. Esto hizo que tras el desenlace de la guerra sea Andalucía la región más castigada por el franquismo. En cifras, al menos 45.500 personas fueron ejecutadas por los golpistas y arrojados en 708 fosas comunes. Hubo más de 50.000 refugiados, unos 100.000 trabajadores esclavizados y más de 60.000 andaluces expoliados y que sufrieron depuración profesional. Asimismo, los actos de violencia del nuevo Estado franquista cobraron especial intensidad en aquellas comarcas o poblaciones en las que durante el extenso periodo que precedió la guerra fue más acuciante y más representativo el sindicalismo obrero y campesino, donde se habían constituido las organizaciones sindicales y políticas con una poderosa capacidad reivindicativa. Una vez finalizada la contienda, la violencia del franquismo resultó muy devastadora en aquellas zonas donde el respaldo político y electoral a las organizaciones políticas de izquierda, al Frente Popular, era más amplio, ¿no?
como era el apoyo que tenía la UGT al Frente Popular. El franquismo tenía claramente la voluntad de exterminar físicamente a todos aquellos miembros de los grupos sociales que apoyaban al Frente Popular y que habían alcanzado un grado elevado de aceptación entre los trabajadores y trabajadoras. Esa idea, esa necesidad que tenía el franquismo de borrar toda la huella de la memoria histórica en torno a la experiencia democrática republicana, estaba presionado en extensas comarcas andaluzas por los grandes y medianos propietarios rústicos que ejercieron y buscaron una cruel persecución y el exterminio de cuantos campesinos pobres y cuantos jornaleros habían participado en los procesos de colectivización de las tierras. Como muestra de la masacre del franquismo en nuestra tierra, se puede mencionar que el perfil sociopopular de los encausados refleja la situación socioeconómica de Andalucía. El sector primario tuvo el mayor número de encausados, en torno a 2/3, un 64%. Y la justicia de Franco pues, actuó especialmente contra los jornaleros. El sector secundario, el industrial, que tiene menor implantación en Andalucía, el mundo obrero y de los oficios, también fue ampliamente represaliado y suponía el 22% de los encausados. Y cobra una singular importancia el sector terciario, pequeño en Andalucía, con un 10% de los encausados, especialmente gente de las profesiones liberales, del mundo de la enseñanza, un 21% de ese sector, empleado y administrativo. La afiliación política y sindical de los encausados pone de relieve la fortísima presencia de la corriente social ugetista de Andalucía y la importancia de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Tierra, porque cerca del 60% de los expedientes correspondieron a afiliados del PSOE y de la UGT, según datos del Centro de Estudios Andaluces. Bueno, termino ya. Deciros que desde UGT y también desde FUDEPA, pues seguimos trabajando por la reparación de la dignidad de las víctimas, por conocer lo que ocurrió, conocer la verdad y recordar a nuestros compañeros y compañeras que fueron víctimas del franquismo, porque el conocimiento de lo que ocurrió pues, es un buen paso para que no se vuelva a repetir, ¿no? Y daros las gracias y le paso la palabra. Un placer estar aquí hoy, esta mañana, aquí en FUDEPA, para presentar inicialmente los resultados generales de un estudio que, como bien ha dicho Pepa, pues, tiene unas 400 páginas que esperemos que se pueda publicar o ya como una monografía. Pero bueno, antes de pero digo, antes de comenzar a ponerles un poco las conclusiones, intentar que no disuadirles, para que cuando salga el volumen lo lean, pues quisiera comenzar evidentemente dándole las gracias a la Fundación, a Pepa en particular y al personal, a Inés y al resto del personal por el apoyo en todo momento que me han prestado para que el trabajo pues, bueno, pues, al final sea más fácil de realizar, ¿no? Y que vea la luz en los plazos que inicialmente estaban previstos. Para mí es un placer, como decía también Pepa, es un placer porque, entre otras cosas, yo llevo mucho tiempo dedicándome a esto de la democracia y a esto del mundo rural, ¿no? Hablar de historia de Andalucía es hablar del campo. No es solo hablar del campo, pero es hablar del campo, ¿no? Y sin embargo el campo muchas veces no está presente en las reflexiones historiográficas, en los análisis sobre el cambio social, y me parece que es una injusticia historiográfica, pero también es una deuda ética. En concreto, bueno, pues una parte muy sustantiva de las personas, de los hombres y mujeres que van a sufrir, y ya hablaremos de esto a lo largo de lo que les quiero exponer esta mañana, que van a sufrir la cruenta represión de posguerra, que la van a sufrir algunos con sus vidas, pero la cruenta represión de posguerra no solamente la sufrieron trágicamente, evidentemente, quienes fueron fusilados, se sufrió de muchas maneras, como veremos, fueron hombres y mujeres que vivían en el campo y que vivían del campo, ¿no? Y creo que, bueno, pues llevamos ya un tiempo intentando
humildemente ir rellenando esa laguna historiográfica que permita cambiar los relatos, ¿no? Cambiar los relatos que luego evidentemente se consumen por la opinión pública. Miren, el título no es, el título ya es una muestra de intenciones, ni rebeldes ni primitivos. Miren, hay una quiero explicarles aunque sea un segundo porque el título. Miren, hay un libro, una monografía, se publicó en los años finales de los 50 y que aquí llegaría a España, llegaría un poco más tarde, de un marxista británico, Hobsbawm, que escribió un librito que tuvo muchísima difusión y que tuvo mucha influencia, que se llamaba Rebeldes Primitivos. Y situaba al campo andaluz, en el estudio que hacía sobre el sur de Europa, situaba al campo andaluz, a los campesinos y a los jornaleros andaluces en este escenario de rebeldes primitivos, vinculados al anarquismo, vinculados al espontaneísmo revolucionario, vinculados al gusto por la acción directa, vinculados a soluciones prepolíticas, al gusto por el apoliticismo, el antipoliticismo. Entonces, a partir de eso se genera toda una retórica que al final venía a sustanciarse en que, bueno, en este escenario, pues los procesos de modernización, de cambio social, ¿no? Incluso de expansión y consolidación de tejidos organizativos propios del mundo moderno y demás, pues que aquí no tenía sentido. ¿No? Y que por tanto, lo que aquí nos interesa, que en esto de la construcción de la democracia, pues, el campo y los campesinos, estos campesinos, ¿no?, fundamentalmente vinculados a la retórica del espontaneísmo, del primitivismo, apáticos, analfabetos, etcétera, pues tenían muy poco que decir. Esto había sido, al fin y al cabo, la construcción de la democracia y el desarrollo de los procesos de democratización que habían construido en España a lo largo del siglo XX de una manera traumática, con dificultades, con avances y con retrocesos, pero que habían construido culturas democráticas que aquí al mundo rural no lo íbamos a encontrar. El mundo rural no está. Bueno, lo que estamos empeñados es en demostrar, y yo creo que hay fuentes, y creo que este estudio lo evidencia, es que esto no es verdad. Que esto no es verdad. Y no solamente que no es verdad, sino que el proceso de construcción de la democracia en Andalucía no se entiende sin el campo. Ni no se entiende en el primer tercio del siglo XX, no se entiende en los años de la República, no se entiende, sin el peso y el protagonismo del campo, pero es que no se entiende tampoco en el proceso de llegada tras el final del franquismo, de la transición, con los procesos de movilización que se producen en muchos lugares, en muchas localidades, en muchos pueblos de Andalucía, protagonizados también a través de sus organizaciones de clase, pero protagonizados por los campesinos, ¿no? Este es el escenario. Y por tanto, eso de rebeldes primitivos, pues ni rebeldes ni primitivos, ¿no?